Hola a todos y bienvenidos al canal Flick Tales. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a charlar sobre la película El Rey León de 2019. En las vastas y vibrantes sabanas africanas, bajo el sol incandescente que parece besar cada brizna de hierba, nace un pequeño cachorro de león. Un evento que se celebra con una pompa y un fervor que solo la realeza de la selva puede orquestar. Este es Simba, el futuro rey, cuyo linaje se remonta a generaciones de majestuosos gobernantes de la Roca del Rey. Su padre Mufasa, un soberano de porte imponente y voz profunda, cuyo conocimiento del ciclo de la vida es tan vasto como las llanuras que protege, dedica sus días a instruir a su joven heredero. Mufasa, con la serenidad de quien ha dominado su arte, le enseña a Simba no solo las responsabilidades del trono, sino también el equilibrio delicado que sostiene todo el ecosistema. Es un maestro consumado en el arte de la diplomacia y la protección, un líder que inspira lealtad simplemente por su presencia. Sin embargo, en las sombras de este reino iluminado, acecha una envidia tan oscura como la noche sin luna. Scar, el hermano menor de Mufasa, un intelectual astuto con una vena artística para la intriga y una memoria prodigiosa para las viejas rencillas, se siente marginado. Su ambición, alimentada por un resentimiento persistente, por no haber sido él quien ocupara el trono, lo convierte en un conspirador paciente. Mientras Mufasa se concentra en el arte de gobernar abiertamente, Scar perfecciona el arte de la manipulación desde las penumbras, planeando su ascenso al poder. La inocencia de Simba lo lleva a menudo a meterse en problemas, especialmente cuando se deja influenciar por el dúo cómico y algo irresponsable, Timón y Pumba, un suricato y un facóquero que viven según su filosofía despreocupada de Hakuna Matata. Esta filosofía, una especie de retiro espiritual de las responsabilidades, es un escape tentador para el joven príncipe. El punto de inflexión llega con una tragedia orquestada con precisión letal. Scar manipula a Simba para que se adentre en un cañón abarrotado de ñus. Cuando la estampida desciende como una ola marrón y rugiente, Mufasa interviene heroicamente para salvar a su hijo. En un acto de traición pura, Scar empuja a su hermano hacia la muerte y luego convence al aterrorizado Simba de que él, el cachorro, fue el culpable de la caída del rey. Destrozado por la culpa y el miedo, Simba huye, exiliándose en las tierras lejanas, donde es acogido por Timón y Pumba. Allí, crece lejos de su herencia, adoptando una vida de placer fugaz y olvidando las duras lecciones del pasado. Años después, la vida en las tierras del reino bajo el yugo de Scar se ha vuelto sombría. El equilibrio ha sido roto. La tierra, antes fértil, ahora es un páramo desolado, testimonio del mal gobierno. Es Nala, la amiga de la infancia de Simba, una leona de espíritu indomable y una cazadora formidable, quien lo encuentra. Ella, habiendo dedicado su vida a la supervivencia en tiempos difíciles, le ruega que regrese. La aparición de Rafiki, el sabio mandril chamán, sirve como el catalizador final. Con un toque místico y una profunda comprensión de la conexión entre el pasado y el futuro, Rafiki le recuerda a Simba su verdadera identidad y el legado que dejó su padre. La memoria de Mufasa, proyectada en las estrellas, le infunde el valor necesario para enfrentar su destino. Simba regresa, no como el cachorro asustado, sino como el león que estaba destinado a ser. El enfrentamiento final con Scar es una confrontación no solo de fuerza física, sino de verdad contra la mentira. En medio de la batalla sobre la devastada Roca del Rey, Scar confiesa su papel en la muerte de Mufasa. Finalmente, confrontado con la verdad que había reprimido durante tanto tiempo, Simba reclama su lugar. Con Scar derrotado y el reino sumido en el caos, Simba asume su rol de rey. La lluvia llega a las tierras del reino, lavando la desolación y simbolizando un nuevo comienzo. El ciclo de la vida se restablece bajo un líder que ha aprendido el precio de la responsabilidad y el verdadero significado del coraje. El reino celebra el regreso de su verdadero soberano. El sol se alza sobre un paisaje restaurado, y la promesa de un reinado justo vuelve a iluminar la sabana. En aquellas vastas y vibrantes sabanas africanas, bajo el sol incandescente que parecía besar cada brizna de hierba, el nacimiento del cachorro Simba se celebró con una pompa
y un fervor que solo la realeza de la selva podía orquestar. Este era el heredero, destinado a continuar el legado de una estirpe de majestuosos gobernantes de la Roca del Rey. Su padre, Mufasa, un soberano de porte imponente y voz profunda, cuya autoridad no se basaba en la fuerza bruta, sino en una sabiduría profunda, dedicaba sus días a instruir a su joven heredero. Mufasa, un estratega nato en el arte de la coexistencia, le enseñaba a Simba no solo las responsabilidades del trono, sino el delicado equilibrio del ciclo de la vida, ese tejido inquebrantable que sostenía todo el ecosistema. Era un maestro consumado en la diplomacia y la protección, un líder cuya presencia infundía una lealtad casi religiosa. Sin embargo, en las sombras de este reino iluminado, acechaba una envidia tan oscura como la noche sin luna. Scar, el hermano menor de Mufasa, un intelectual dotado de una astucia casi teatral y una memoria prodigiosa para las viejas afrentas, se sentía irremediablemente desplazado. Su ambición, alimentada por un resentimiento persistente por no haber sido él el elegido, lo moldeó en un conspirador paciente. Mientras Mufasa se esforzaba en el arte del liderazgo abierto, Scar pulía su maestría en la manipulación desde las penumbras, esperando el momento oportuno para su ascenso. La candidez de Simba, esa cualidad inherente a los jóvenes príncipes que aún no conocen el peso del mundo, lo llevaba a meterse en líos, especialmente cuando era seducido por la filosofía despreocupada de Timón y Pumba. Este dúo cómico y ligeramente hedonista, un suricato y un facóquero, ofrecía una vida de Hakuna Matata, un retiro espiritual que prometía un escape de las cargas del linaje. Para el joven príncipe, este estilo de vida sin responsabilidades era una tentación irresistible. El punto de inflexión llegó con una tragedia orquestada, con una precisión maquiavélica. Scar, utilizando su conocimiento de la psicología juvenil, manipuló a Simba para que se adentrara en un cañón abarrotado de ñus. Cuando la estampida descendió como una ola rugiente de desesperación, Mufasa intervino con la valentía de un héroe de leyenda para salvar a su hijo. Fue entonces cuando Scar ejecutó el acto final. Empujó a su hermano a la muerte y con una actuación magistralmente ejecutada, convenció al aterrorizado Simba de que él, el cachorro, era el responsable directo de la caída del rey. El peso de la culpa se hizo insoportable. Simba, roto por el trauma y el miedo a la represalia, huyó, encontrando refugio en tierras lejanas bajo el amparo de Timón y Pumba. Allí, se dejó llevar por la corriente de una existencia sin metas, enterrando sus recuerdos reales bajo capas de olvido autoimpuesto. Años más tarde, las tierras del reino se habían convertido en un reflejo sombrío del liderazgo de Scar. El equilibrio se había perdido. La tierra, antes fértil y generosa, era ahora un páramo seco, un testimonio palpable de la mala gestión y el egoísmo. Fue Nala, la amiga de su infancia, una leona de espíritu indomable y una cazadora de notable habilidad, quien lo encontró. Ella, cuya vida se había convertido en una lucha constante por la subsistencia, le rogó que regresara, implorándole que recordara quién era. La intervención del sabio Rafiki, el chamán mandril de movimientos excéntricos y profundo conocimiento esotérico, actuó como el catalizador definitivo. Con un toque místico y una visión que conectaba el pasado inmutable con el futuro incierto, Rafiki forzó a Simba a confrontar su verdadera identidad y el legado tangible que su padre le había dejado. La aparición casi espectral de Mufasa, reflejada en la inmensidad estrellada, infundió en Simba el valor necesario para aceptar su destino. Simba regresó, transformado, no como el cachorro asustado, sino como el león que la profecía y la sangre habían predestinado. El enfrentamiento final contra Scar fue una contienda no solo de poder físico, sino de la verdad cruda contra la mentira venenosa. En medio de la desolación de la Roca del Rey, Scar, en un último acto de desesperación, confesó su papel en la muerte de Mufasa. Finalmente expuesto ante la luz, Simba reclamó su trono. Con Scar neutralizado y el reino sumido en el caos inicial de la liberación, Simba asumió su rol como rey. La llegada de la lluvia, un diluvio bendito, lavó la desolación, simbolizando la purificación y un nuevo comienzo. El ciclo de la vida se restableció bajo un líder que había comprendido, a través del sufrimiento, el verdadero peso de la responsabilidad y el coraje auténtico. La sabana celebró el regreso de su soberano,
y el sol se alzó, prometiendo un reinado de justicia restaurada. El ambiente de la celebración del nacimiento de Simba era un tapiz sensorial. El aire vibraba con los cantos guturales y alegres de miles de criaturas, y el sol de la mañana bañaba la roca del rey en un oro prometedor. Mufasa, el rey, emanaba una calma casi regia, producto de años dedicados no solo a la defensa de su territorio, sino al estudio profundo de la ecología, entendiendo que su poder residía en la salud de cada escarabajo y cada antílope. Su enseñanza a Simba era una lección continua sobre la empatía hacia los gobernados. Scar, mientras tanto, observaba desde un saliente rocoso, su figura esbelta marcada por una sombra perpetua. Él no era un león de caza ni de mando abierto. Su talento residía en la retórica y el análisis, habilidades que había intentado aplicar en vano para ganarse el respeto, solo para ser eclipsado por el carisma natural de su hermano. Su resentimiento era palpable, un veneno lento que lo consumía y lo hacía envidiar la simplicidad y la luz que poseía Mufasa. La influencia de Timón y Pumba en Simba era la de dos maestros improvisados en la búsqueda del placer inmediato. Timón, el suricato, con su energía nerviosa y su habilidad para la charlatanería, y Pumba, el facóquero, cuya filosofía de dejar pasar los problemas se resumía en su canto pegadizo, ofrecieron a Simba un refugio emocional. El joven león, sintiéndose inadecuado bajo la sombra de su padre, abrazó esta vida sin consecuencias como un disfraz perfecto para su inseguridad. La estampida no fue solo un evento natural, fue una puesta en escena meticulosamente calculada. Mufasa, al subir la ladera para salvar a su cachorro, demostró la cúspide de su dedicación paternal y real. Su mirada final hacia Scar antes de caer fue de confusión y traición. Scar, al enfrentar al niño tembloroso, no solo mintió, sino que también proyectó su propia culpa sobre la víctima, una técnica de manipulación psicológica devastadora. El llanto de Simba fue el sonido de su alma, fragmentándose bajo el peso de una responsabilidad que no le correspondía. El exilio fue un largo periodo de letargo emocional para Simba. Con Timón y Pumba, su mente se adormeció. Se convirtió en un león que evitaba las sombras y las lecciones duras. Su fuerza física creció, pero su espíritu quedó estancado en la adolescencia eterna del no preocuparse. Cuando Nala irrumpió en su vida, era la imagen misma de la necesidad. Sus ojos reflejaban la sequía y la lucha, y su voz portaba el dolor de las hienas merodeando impunemente. Ella no era solo una amiga. Era la personificación del reino sufriente. Su persuasión fue un recordatorio urgente de que la evasión tiene un coste, un precio que pagaban los demás. Rafiki, el viejo sabio, no apareció para dar respuestas sencillas, sino para forzar el recuerdo. Sus gestos, casi teatrales, y sus cánticos crípticos eran diseñados para romper el muro de negación que Simba había construido. El momento en el que Simba vio el rostro de Mufasa en las estrellas fue el instante en que el manto del Hakuna Matata se desvaneció, revelando al heredero. Mufasa no le pedía venganza, sino cumplimiento de su deber. El regreso a la Roca del Rey fue un acto de fe. La confrontación final con Scar fue desgarradora. Scar, reducido a un animal astuto y acosado, intentó de nuevo manipular a Simba, apelando a su supuesta culpabilidad. Sin embargo, la verdad, una vez reconocida por Simba, se convirtió en un arma más afilada que cualquier garra. Al revelar la verdad sobre la muerte de Mufasa, Scar perdió su base de poder. El secreto. El rugido de Simba al final no fue solo un grito de victoria, sino la reafirmación de la ley natural. La lluvia que siguió fue el bálsamo que la tierra necesitaba, un símbolo tangible de que el equilibrio, aunque roto, podía ser reparado por quien había pasado por la oscuridad para apreciar la luz. El nuevo rey, ya no temeroso de su sombra, se preparó para gobernar con la sabiduría forjada en la pérdida y el autoconocimiento. Con el reino respirando de nuevo bajo el liderazgo restaurado, la tarea de Simba se tornó monumental. Reconstruir no solo la geografía desolada, sino también la moral de su pueblo. Él entendía que la lección más importante aprendida de su padre, y posteriormente confirmada por su propia ausencia, era que el reinado no era un derecho adquirido,
sino una responsabilidad continua, una danza constante con el ciclo de la vida. La primera orden de Simba, dictada con la solemnidad que solo la experiencia de la caída puede otorgar, fue restaurar la armonía con la tierra. Observábamos cómo Simba, ahora con el porte de su padre, inspeccionaba los páramos secos. Ya no era el príncipe curioso que buscaba aventuras imprudentes. Era un monarca que estudiaba las corrientes de los ríos y la distribución de las manadas. Había aprendido que el verdadero poder real residía en la capacidad de nutrir, no solo de dominar. Sus decisiones estaban teñidas de la humildad que adquirió al vivir como un marginado, lo que le permitía empatizar genuinamente con la escasez que habían sufrido sus súbditos. Nala, a su lado, demostró ser una reina formidable, una compañera cuyo valor no radicaba en la ornamentación real, sino en su probada habilidad como estratega y proveedora. Ella se enfocó en reorganizar las rutas de caza y asegurar la protección de las fuentes de agua, aplicando la tenacidad que la mantuvo viva durante los años oscuros bajo Scar. Juntos, formaron un dúo de liderazgo donde la visión, Simba, y la ejecución práctica, Nala, se complementaban perfectamente, una sinergia que Mufasa habría admirado profundamente. Timón y Pumba, aunque inicialmente incómodos con la vuelta de las responsabilidades, encontraron su lugar en el nuevo orden. Su talento para levantar el ánimo y su filosofía antiestrés se volvieron esenciales para la recuperación psicológica de la comunidad. Se les asignó la tarea no oficial de mantener viva la ligereza y la alegría, recordando a todos que el trabajo arduo debía ser equilibrado con el descanso merecido, una manifestación práctica del Hakuna Matata filtrado por la madurez. Rafiki, el consejero eterno, permanecía en las periferias, su labor cumplida pero su presencia constante. Era el guardián de la tradición y el recordatorio viviente de que la sabiduría se encuentra tanto en el pasado como en el futuro, una figura que aseguraba que el linaje real se mantuviera conectado a sus raíces espirituales. El momento culminante de esta nueva era fue la gran ceremonia de bienvenida, una repetición de la del nacimiento de Simba, pero cargada de un significado renovado. Al presentar a su propio cachorro al sol naciente, Simba no solo honraba a Mufasa, sino que sellaba su propia transformación. Su rugido, al extenderse sobre la sabana reverdecida, no era de conquista, sino de afirmación. La lección había sido aprendida, la oscuridad superada, y el reino de la Roca del Rey florecía de nuevo bajo la guía de un líder que conocía el verdadero valor de la luz. La imagen del nuevo cachorro, mirando al horizonte con la misma esperanza que una vez tuvo su padre, cerraba el círculo, demostrando que la herencia no era solo sangre, sino la voluntad de aceptar la carga y honrar el sacrificio. La consolidación del nuevo reinado exigió más que solo lluvia y buenas intenciones. Requirió la reimplantación activa de las viejas costumbres que Scar había desechado por conveniencia o ignorancia. Simba entendía que la lealtad se ganaba con trabajo diario, imitando la dedicación incansable de su padre, quien nunca desdeñaba escuchar las quejas de los más pequeños habitantes del reino. Se estableció un nuevo código de conducta para las hienas, ahora marginadas y obligadas a mantener una distancia respetuosa, un recordatorio constante del precio de la transgresión. La relación entre Simba y Nala se convirtió en el pilar emocional del reino restaurado. Ella, con su pragmatismo forjado en la escasez, guiaba las iniciativas de reforestación y caza sostenible, asegurando que el renacimiento de la hierba no fuera efímero. Había una profunda admiración mutua. Simba respetaba la fortaleza que Nala exhibió en la adversidad, y Nala admiraba la valentía con la que Simba se enfrentó a su propia sombra y a la tiranía de su tío. Su cortejo, aunque silencioso y marcado por la responsabilidad, era una danza de socios iguales en el liderazgo. Timón y Pumba, aunque relegados a un rol más simbólico en la corte principal, se convirtieron en los embajadores del buen humor. Su puesto de observación en un claro privilegiado les permitía ofrecer evaluaciones honestas y desprovistas de la formalidad cortesana. De vez en cuando, Simba acudía a ellos no como rey, sino como viejo amigo, buscando el alivio temporal de las preocupaciones reales en su despreocupada compañía, un recuerdo vital de que la vida debía contener momentos de simpleza. En cuanto a Rafiki, su papel evolucionó de ser el despertador a ser el cronista.
Se le vio frecuentemente pintando murales nuevos en las cuevas ancestrales, documentando el regreso de Simba no solo como un triunfo, sino como una prueba del ciclo eterno. Todo lo que cae, eventualmente, se eleva si honra sus raíces. Estas representaciones visuales se convirtieron en la nueva historia oral del reino, asegurando que la memoria de la traición y la redención se transmitiera a la próxima generación. El tiempo transcurrió, y el cachorro presentado al sol se convirtió en un joven monarca robusto, con la mirada fija en el horizonte, consciente de que la paz era una vigilancia constante. La última imagen que encapsula esta nueva era es la de Simba, de pie en la cima de la roca del rey, no rugiendo para intimidar, sino emitiendo un sonido profundo y resonante que se mezclaba con el viento, un himno a la continuidad, asegurando que el legado de Mufasa perduraría a través de sus propias acciones y la prosperidad de la tierra que ahora lo llamaba verdaderamente su hogar. Existía entre ellos un respeto silencioso, cimentado en la supervivencia compartida y el propósito común. El suricato, con su habitual parloteo, se aseguró de que incluso en los banquetes de celebración hubiera espacio para la broma inofensiva. Se le veía a menudo sonriendo enigmáticamente, su bastón marcando el ritmo de una tierra que por fin volvía a encontrar su cadencia natural. El ciclo se completaba, no por decreto, sino por la experiencia vivida y el amor por la tierra que había sido redimida. La sucesión del poder, antes un tema de celos y conspiración, se convirtió en una ceremonia de esperanza palpable. Simba había demostrado que la verdadera realeza residía en la capacidad de redimirse y asumir el dolor pasado para construir un futuro más justo. La lección aprendida por el rey era simple pero profunda. El pasado nunca está muerto. Vive en las decisiones que tomamos en el presente. Así, la roca del rey se erigía nuevamente como faro de estabilidad, no por la fuerza de sus leyes, sino por la integridad de su gobernante, un rey que había caminado por el exilio para apreciar plenamente el calor de su hogar. En los años que siguieron, Simba no gobernó simplemente, co-creó la paz. Su reinado se caracterizó por una apertura inusual hacia la crítica constructiva, un rasgo que Mufasa había poseído y que Scar, en su arrogancia, había perdido. El joven león, ahora plenamente realizado en su rol, entendía que la confianza de su pueblo era su activo más valioso. Las noches estaban a menudo reservadas para sesiones informales con los ancianos de las manadas, donde se discutían los patrones migratorios y las necesidades estacionales, asegurando que la voz de cada especie tuviera resonancia en las decisiones de la corona. Nala, por su parte, supervisaba la educación de su propio cachorro, imbuyéndole desde temprano el respeto por la tierra y la memoria del sacrificio. Su paciencia y su enfoque metódico eran el ancla de Simba, quien a veces podía dejarse llevar por la euforia de la restauración. Ella le enseñaba al heredero que gobernar no era solo rugir fuerte, sino asegurarse de que el agua llegara a todos los rincones del territorio, incluso a los más humildes. Timón y Pumba, envejecidos pero aún vitales, se convirtieron en una especie de leyenda viva en la corte. Sus anécdotas sobre el vivir despreocupado eran contadas con cariño, no como un ideal a seguir, sino como una advertencia humorística sobre la ligereza excesiva. A menudo se les veía cerca de la roca, Pumba roncando plácidamente, mientras Timón, con su acostumbrada energía, intentaba, sin éxito, convencer a algún babuino joven de que el mejor plan de vida era no tener ningún plan. Rafiki, al ver que la lección había sido internalizada y transmitida, pareció menguar ligeramente, como si su propósito cósmico se hubiera cumplido por un tiempo. Su presencia se volvió más esporádica, una aparición oportuna que recordaba que, incluso en la estabilidad, la magia y el misterio permanecían entrelazados con la realidad tangible de la sabana. El legado de Simba no sería definido por su lucha contra Scar, sino por la durabilidad de la paz que construyó. Mirando hacia el horizonte al atardecer, un espectáculo que una vez le trajo dolor y ahora le ofrecía consuelo, Simba sentía la presencia serena de Mufasa. Había honrado a su padre no siguiendo un mapa, sino forjando su propio camino, uno que demostraba que la verdadera grandeza reside en la capacidad de perdonar el error pasado, el propio, y dedicarse plenamente al deber presente. El ciclo de la vida continuaba, vibrante y seguro,
bajo el sol que ahora brillaba para todos. La transposición de un clásico animado a la hiperrealidad digital siempre conlleva un riesgo considerable, y El Rey León de 2019, bajo la dirección de Jon Favreau, es un campo de pruebas fascinante para esta dualidad. La película no busca reinventar la narrativa de Shakespeare pasada por el prisma del Serengeti, sino más bien ofrecer una inmersión visual sin precedentes en ese ecosistema. Favreau, cuya trayectoria previa con El libro de la selva demostró un dominio técnico en la creación de mundos animales fotorrealistas, aplicó aquí una escala aún más ambiciosa, casi documental, a las llanuras africanas. El impacto inmediato reside en la fidelidad obsesiva al detalle visual. Cada mechón de pelo, cada partícula de polvo levantada por una manada de ñus, está renderizado con una precisión que a menudo borra la línea entre lo filmado y lo generado por computadora. Este enfoque, aunque técnicamente deslumbrante, es precisamente donde el corazón narrativo encuentra su mayor obstáculo. Al limitar tan rigurosamente la naturaleza, la obra pierde la licencia estilística que permitió a la versión de 1994 expresar emociones complejas a través de la exageración antropomórfica. Los rostros, aunque anatómicamente correctos para un león, carecen de los sutiles movimientos de cejas o la apertura de ojos que en el original servían como vehículos directos para la angustia o la alegría. La historia, por supuesto, sigue el arco trágico y redentor de Simba, un príncipe exiliado cuya sombra de culpa lo arrastra lejos de su destino como rey. El viaje de Simba refleja arquetipos universales de responsabilidad evadida, un tema recurrente en las epopeyas que buscan conectar con audiencias de todas las edades. Donald Glover, quien presta su voz a Simba adulto, aporta un timbre suave, quizás demasiado contenido, que contrasta con la furia latente del personaje en momentos clave. Su interpretación vocal, influenciada quizás por su carrera musical como Childish Gambino, tiende hacia la cadencia melódica más que hacia la aspereza del dolor experimentado. La figura de Scar, interpretado por Chiwetel Ejiofor, se beneficia sutilmente de esta nueva textura visual. Si bien el diseño es menos diabólico y más cercano a un león desnutrido o marginalizado, Ejiofor inyecta una inteligencia maquiavélica en sus líneas. Su ambición, la envidia codificada contra el linaje de Mufasa, se siente menos como una caricatura y más como una traición política interna, resonando con las interpretaciones shakespearianas más serias de Yago. Donde la película brilla como ejercicio de world building es en la presentación de Timón y Pumba. La decisión de mantener la dinámica cómica a pesar del fotorrealismo es arriesgada, pero funciona en gran medida gracias a Billy Eichner y Seth Rogen. Su química ofrece el necesario contrapunto ligero. El concepto de Hakuna Matata, desprovisto de la brillantez coreográfica de la animación tradicional, se ancla en la camaradería genuina entre un suricato neurótico y un facóquero bonachón, ofreciendo un refugio emocional necesario antes de que Simba deba enfrentar la verdad de su herencia. El papel de Mufasa, cuya sabiduría se transmite a través de la voz profunda de James Earl Jones, actúa como un ancla emocional persistente. Jones, cuya voz es sinónimo de autoridad y nobleza en el cine, imparte un peso paternal que trasciende la imagen en pantalla. Su aparición como espíritu guía, flotando entre las estrellas, es uno de los pocos momentos donde el realismo se permite una licencia poética clara, invocando la tradición del antepasado observador. En esencia, El Rey León de 2019 es un triunfo de la tecnología sobre la intimidad. Favreau y su equipo han creado un documental virtualmente perfecto de la sabana africana, poblado por personajes con voces talentosas. Sin embargo, al priorizar la ilusión de la realidad sobre la expresividad estilizada, la película a menudo parece contener las emociones en lugar de liberarlas. Es un espectáculo visualmente deslumbrante que, paradójicamente, nos recuerda el poder singular de la animación tradicional para capturar el alma humana a través de la máscara animal. El círculo de la vida se completa, sí, pero a veces se siente más como una recreación majestuosa que como una nueva inmersión vital. La dicotomía entre la perfección técnica y la resonancia emocional persiste como el eje central de esta versión. La secuencia del despeñadero, el clímax del trauma infantil de Simba,
es ejecutada con una brutalidad realista que impacta por su crudeza visual. El pánico de los ñus no es un espectáculo estilizado, es una estampida caótica, aterradora en su falta de coreografía. Es en ese torrente marrón y negro donde la ausencia de los ojos grandes y suplicantes del Simba animado se siente más aguda. El joven felino digitalizado parece gritar, pero el espectador percibe el sonido a través de la voz en off más que a través de una expresión facial legible. Es la diferencia entre ser testigo de un evento y participar en una representación teatral. La primera es distante, la segunda, inmersiva. Nala, interpretada por Beyoncé Knowles Carter, se presenta como una leona formidable, visualmente adaptada al entorno áspero. Knowles Carter, cuya carrera ha estado marcada por la transformación constante y el control meticuloso de su imagen artística, proyecta una fuerza serena. Sin embargo, su rol en esta adaptación se siente algo minimizado en comparación con su contraparte original, actuando más como un catalizador para el regreso de Simba que como una fuerza motriz independiente en el exilio. Su canto, por supuesto, eleva los momentos musicales, ofreciendo esos picos de emoción melódica que el fotorrealismo lucha por sostener por sí mismo. El contraste se acentúa con Rafiki, el chamán mandril. John Kani presta su voz, una voz curtida y sabia. Kani, con una trayectoria profundamente arraigada en el teatro sudafricano, trae consigo una autenticidad terrenal que es vital para anclar la mística de la película. Su ritualismo, el uso de la pasta y el palo para pintar el mensaje en la espalda de Simba, es un momento donde la película parece permitirse una pausa en su búsqueda de la realidad pura, reconociendo que ciertas verdades requieren un lenguaje simbólico, no solo científico. El verdadero desafío de esta propuesta estética recae en el concepto de reverencia. ¿Es posible honrar un clásico sin caer en la mera ilustración de sus escenas más famosas? La respuesta de Favreau parece ser afirmativa en términos de paisaje y ambientación, pero negativa en términos de expresión pura. La película funciona como un testimonio del poder de la tecnología para replicar el mundo natural, pero falla al recordar que la magia de las historias animadas radica en su capacidad para simplificar y exagerar lo humano a través de lo animal. Los diálogos, aunque bien interpretados, a menudo se sienten como narraciones leídas sobre un documental impresionante, en lugar de un intercambio orgánico entre personajes vivos. La ambición de la inmersión visual termina, en última instancia, creando una barrera sutil, un velo pulido que impide al corazón del espectador conectarse plenamente con el corazón de la Pridelands. La conclusión del arco de Simba, su regreso a la Roca del Rey, está cargada de una solemnidad visual que apenas logra compensar la esterilidad emocional previa. Cuando el sol comienza a descender y la silueta de la roca se recorta contra el cielo ardiente, la escala épica es innegable. Es el momento del enfrentamiento final con Scar, un duelo que, despojado de los movimientos acrobáticos y las reacciones exageradas de la animación clásica, se siente más como una pelea de depredadores realistas y menos como la batalla ideológica que la trama exige. El desmoronamiento de Scar, provocado por la revelación de su traición y devorado por las hienas, carece del impacto visceral y la justicia poética que se sentían en la versión original. Aquí es un final lógico y brutal, pero le falta esa catarsis operística. El elemento musical, a pesar de ser reimaginado, actúa como un salvavidas narrativo. Las nuevas interpretaciones de Elton John, ejecutadas por los talentos vocales a bordo, son técnicamente impecables. Sin embargo, la integración de estas canciones dentro de un entorno fotorrealista a menudo resulta forzada. El paso abrupto del diálogo conversacional a la explosión musical coreografiada se siente como una interrupción obligada del documental, un recordatorio constante de que estamos viendo una película basada en una obra teatral musical. En el mundo hiperrealista de Favreau, las canciones no parecen nacer del impulso emocional del personaje, sino que son insertadas como homenajes necesarios al material fuente. La verdadera potencia emocional, irónicamente, se encuentra en los breves momentos donde el realismo se quiebra. El encuentro de Simba con el fantasma de su padre, Mufasa, es un ejemplo. El cielo se convierte en un tapiz de luz estelar, un espacio imposible para un león en la tierra. Es en estos instantes donde la película se permite ser simbólica,
reconociendo que la realeza y el destino no pueden ser capturados solo por la física. Mufasa, en su manifestación espectral, imparte la lección final sobre el ciclo de la vida. La conexión entre pasado, presente y futuro. Al final, la película de 2019 se erige como un logro técnico monumental, un testamento a lo que el software de efectos visuales puede lograr. Pero en su esfuerzo por replicar la vida, sacrifica la esencia del arte, la capacidad de destilar la experiencia humana a través de la abstracción. Simba finalmente asume su lugar en el trono, el ciclo se restablece, y la lluvia purificadora cae sobre la Pride Lands, simbolizando la renovación. Es un final satisfactorio en la superficie, un eco fiel del original, pero el espectador se queda con la sensación de haber presenciado una recreación exquisita y costosa, más que una nueva narración que respire con vida propia. La majestuosidad del paisaje es inolvidable, pero la huella emocional es, quizás, menos profunda de lo que el rugido del rey sugiere. La reflexión final sobre este ambicioso remake obliga a considerar el propósito de rehacer una obra maestra que ya había alcanzado un equilibrio casi perfecto entre narrativa y forma visual. El Rey León de 2019 parece existir en un espacio intermedio, demasiado realista para abrazar la fantasía pura y demasiado estilizada en su música para ser un documental puro. Esta indecisión estilística es lo que, a la postre, define su legado. Es una película que respeta meticulosamente cada fotograma de su predecesora, pero al hacerlo, se encadena a la necesidad de validarse a través de la comparación. El esfuerzo puesto en la migración de Simba al mundo adulto y su posterior integración con la comunidad de exiliados subraya el dilema central. El viaje de autodescubrimiento de Simba, influenciado por la necesidad de Glover de proyectar carisma sin caer en la grandilocuencia del personaje animado, resulta en un héroe más introspectivo y menos expansivo. Esta introspección, si bien moderna en su sensibilidad, diluye la energía explosiva necesaria para un protagonista de épica africana. La culpa de Simba se siente encapsulada, un peso interno, más que una fuerza que desgarra el tejido social de la Pride Lands como lo hacía en la animación anterior. La belleza de este film reside en su poder de convocatoria visual, su capacidad para hacer sentir la inmensidad del territorio. Favreau utiliza la tecnología no solo para mostrar, sino para saturar los sentidos con la textura del calor, el polvo y la escala de la jerarquía animal. Es un logro que celebra la maestría técnica de la industria cinematográfica actual. No obstante, al dotar a los animales de una verosimilitud casi perfecta, inadvertidamente les despoja del lenguaje universal, de la caricatura que permitía al público acceder a sus miedos y deseos más profundos sin el filtro de la zoología. El mensaje de que hay más en ser rey de lo que se ve se transmite con una claridad visual abrumadora, pero la resonancia emocional que acompaña esa verdad se escucha tenue, como un rugido lejano en la vasta sabana digital. Es, en última instancia, una meditación sobre la preservación y la recreación, más que sobre la reinvención artística. La sensación de estar presenciando una recreación minuciosa se intensifica cuando se observa la dinámica entre las hienas, las antagonistas que, al igual que Scar, se benefician y al mismo tiempo sufren el nuevo enfoque visual. En el diseño original, Shenzi, Banzai y Ed eran figuras casi cómicas en su villanía, permitiendo una distancia segura para el público antes de sus actos más oscuros. Aquí, su representación es más cercana a la de depredadores salvajes y reales, lo que hace su subordinación a Scar más cruda y menos caricaturesca. Sin embargo, esta crudeza también reduce su impacto como contrapunto al orden natural. Son presentadas como una fuerza destructiva biológica, no tanto como la encarnación del caos político fomentado por Scar. Su lealtad forzada se siente menos como un pacto maligno y más como una relación de conveniencia entre carroñeros. El espectro de la nostalgia es la sombra más grande que proyecta esta película. Cada escena icónica está ahí, ejecutada con una fidelidad casi reverencial, pero la ejecución técnica de alto nivel parece haber actuado como un freno para la exploración emocional. Se percibe un temor subyacente a ofender el canon, una reticencia a tomar riesgos interpretativos que pudieran alejar a la audiencia acostumbrada a las expresiones vívidas y sinceras del 2D. Es un ejemplo fascinante
de cómo la tecnología, al buscar la perfección en la representación del ser, puede inadvertidamente empobrecer el sentir. El público busca el eco de su memoria infantil, y aunque lo encuentra en la estructura y los diálogos, le falta la textura emocional bruta que solo una abstracción bien manejada puede ofrecer. La escena del exilio de Simba, donde el joven príncipe se aleja llorando, es un punto de inflexión clave en esta disparidad. En la versión de 1994, el plano cerrado del rostro descompuesto por el dolor era desgarrador. En el remake, el rostro del pequeño león es fotorrealista en su angustia, pero la distancia que impone el fotorrealismo evita que el espectador se sienta tan directamente interpelado por ese sufrimiento. Es como observar un documental sobre el duelo felino, en lugar de compartirlo. Por otro lado, la interpretación de Seth Rogen como Pumba, cuyo tono a menudo improvisado y desenfadado, logra inyectar la ligereza necesaria para que la película respire entre las solemnes lecciones de Mufasa y la oscura manipulación de Scar. Pumba, con su rechazo simple a la complicación, se convierte en un ancla emocional bienvenida, precisamente porque su actuación vocal es la que más se permite la licencia humana, la única que parece realmente cómoda en la piel digital. En última instancia, la película de Favreau se consolida como un ejercicio de virtuosismo cinematográfico, una demostración de que el cine moderno puede simular la naturaleza con una exactitud pasmosa. Pero al intentar capturar el ciclo de la vida a través de la lente de la simulación digital, se corre el riesgo de convertir un mito vibrante en una vitrina magnífica pero estática. El círculo se cierra, el heredero toma su lugar, y la promesa de un reinado justo se renueva, dejando al espectador con la admiración por la artesanía, pero quizá con un anhelo persistente por la chispa ardiente de la animación que una vez nos enseñó a ver el alma en la melena de un león. El legado de esta reimaginación se mide en la balanza entre la innovación técnica y la resonancia sentimental. La decisión de utilizar el fotorrealismo como lenguaje principal termina por subrayar la naturaleza teatral de la historia original. Las Pridelands, presentadas con una fidelidad topográfica asombrosa, se sienten vastas pero extrañamente silenciosas en su perfección ecológica. Carecen del ruido emocional inherente a la representación estilizada. Es una belleza que impone respeto, pero rara vez obliga a la compasión profunda. El personaje de Zazu, el Kala o consejero, ilustra perfectamente esta limitación. Interpretado por John Oliver, su voz aporta un acento británico de clase alta que sugiere servilismo neurótico, algo coherente con su rol de administrador estricto de Mufasa. Sin embargo, su diseño visual, anclado en la realidad de un pájaro africano, restringe los gestos exasperados y las expresiones de pánico que hacían tan entrañable su ansiedad en la película animada. Ahora es un mensajero fiel, pero su personalidad se ve domesticada por la necesidad de que parezca un pájaro que podría existir en un documental de naturaleza. Sus advertencias, aunque bien enunciadas por Oliver, resuenan con menos urgencia porque su lenguaje corporal digital es restringido por la biología. Esta restricción se extiende a la representación del paisaje durante la sequía inducida por el reinado de Scar. Visualmente, la tierra es un páramo desolado, un marrón ceniciento que transmite la escasez de manera efectiva. Pero la angustia palpable de los animales que sufren, la desesperación colectiva que empuja a Nala a buscar ayuda, se canaliza a través de diálogos expositivos más que a través de la visión compartida de un sufrimiento colectivo. En la animación, un plano general de la estampida de ñus sedientos comunicaba una catástrofe ambiental. Aquí, la catástrofe se siente más como una condición climática bien documentada que como una tragedia moral. La ambigüedad moral de Scar se ve alterada por su apariencia. Ejiofor lo dota de una inteligencia fría, pero su aspecto físico, menos estilizado y más emaciado, sugiere que su maldad proviene de la debilidad o el resentimiento crónico, en lugar de una ambición pura y carismática. Esto lo hace más un producto del entorno hostil que un agente del mal shakespeariano clásico. Su caída, aunque violenta, es la consecuencia lógica de un depredador débil derrotado por un león más fuerte, Simba en su madurez. Lo que debilita la idea de que fue derrotado por la justicia retributiva y no solo por la ley del más fuerte. El remate de este análisis estilístico es que la película triunfa como adaptación tecnológica,
ofreciendo una experiencia visual que empuja los límites de lo que el cine puede simular. Pero al aferrarse tan firmemente a la realidad visible, pierde la oportunidad de acceder a la verdad intangible. El ciclo de la vida se mantiene, pero el corazón que lo impulsa, esa alquimia emocional entre el miedo y la esperanza, parece haberse quedado varado en la barrera del realismo digital, dejando una obra maestra visualmente innegable, pero emocionalmente distante. La resonancia perdurable de la película original radicaba en su audacia para utilizar la fantasía como vehículo de verdades emocionales complejas. Este remake, en su adhesión al fotorrealismo, revela inadvertidamente cuán esencial era esa licencia artística. Cuando la narrativa exige un momento de profunda tristeza o éxtasis puro, la película de 2019 se ve obligada a recurrir a la voz en off o a la música para transmitir lo que la imagen por sí misma no puede expresar sin romper su propia regla estética de verosimilitud. Es un ciclo vicioso donde la tecnología impone límites a la expresión. La búsqueda de autenticidad geográfica también afectó la presentación de las hienas, las habitantes del cementerio de elefantes. En la versión anterior, este lugar era un páramo desolado y tétrico, casi un infierno personal bajo el dominio de Scar. En el nuevo despliegue, aunque el entorno es más creíblemente árido y peligroso, la amenaza que representan las hienas se percibe más como un peligro ecológico que como una fuerza moralmente corrupta que amenaza el orden del reino. Su lealtad a Scar es más instintiva y menos una conspiración de resentimiento social. Este enfoque más biológico debilita el conflicto ideológico entre el orden natural de Mufasa y el caos promovido por su hermano. El contraste más marcado con esta frialdad visual se encuentra en la banda sonora renovada, especialmente en los números musicales que logran traspasar la barrera del realismo. La interpretación de Can You Feel the Love Tonight, aunque estilísticamente diferente, consigue recapturar el lirismo romántico gracias a la química vocal de Glover y Noel Carter. Estos momentos funcionan como pequeñas ventanas donde la película se permite suspender la tiranía del realismo y simplemente sentir la historia, utilizando la convención del musical como un refugio temporal. Es en estas pausas donde la audiencia recuerda por qué amaba el material original, por la audacia de sus emociones cantadas. Finalmente, al observar la resolución de la trama, el regreso triunfal de Simba a la Roca del Rey, se confirma que el mensaje principal se ha transferido intacto. La responsabilidad no se evade, y el ciclo de la vida continúa a través del sacrificio y la aceptación del destino. Sin embargo, la manera en que se transmite este mensaje es distinta. La versión de 2019 se siente menos como un mito fundacional y más como una reconstrucción histórica de ese mito. Es una obra maestra de ingeniería digital que nos permite visitar el Serengeti con una claridad asombrosa, pero que, al final, nos recuerda que a veces, para contar historias profundamente humanas, es necesario que los ojos que nos miran no sean perfectamente reales, sino portadores de una verdad estilizada, una verdad que resuena desde el corazón del artista hasta el alma del espectador. La experiencia de ver esta versión se asemeja a contemplar una joya perfectamente tallada bajo una luz demasiado potente. Cada faceta del diamante es visible, cada imperfección real de la roca madre ha sido pulida hasta desaparecer, pero esa misma perfección inhibe el brillo interior que emana de lo imperfecto, de lo sugerido. La ambición de Jon Favreau de crear un documental épico con personajes de ficción ha elevado el listón técnico para futuras producciones, sin duda, pero ha impuesto una pesada carga a la expresividad dramática. El arco de la redención de Simba, desde su infancia despreocupada hasta el peso de la corona, depende crucialmente de que el espectador invierta emocionalmente en su culpa y su posterior crecimiento. Donald Glover logra transmitir la melancolía del exilio, pero su Simba adulto es un superviviente estoico, adaptado al ritmo pausado de la vida con Timón y Pumba, lo cual funciona narrativamente, pero sacrifica la furia justiciera que debería catalizar el regreso. Cuando finalmente se enfrenta a Scar, la resolución se siente menos como el triunfo de la verdad sobre la mentira y más como el resultado inevitable de una superioridad física restaurada. El papel de Sarabi, la leona matriarca y madre de Simba, es un área donde la omisión de la expresión facial es particularmente notoria.
Su resignación y dolor bajo el yugo de Scar, especialmente durante la confrontación final antes de la batalla, se transmiten casi exclusivamente a través de la voz solemne de su intérprete y la postura corporal rígida. En el cine animado, la madre sufriente puede comunicar mundos con una sola lágrima. Aquí, Sarabi es una estatua de dignidad sufriente, obligada a ser sublime en su inmovilidad. En retrospectiva, la película se posiciona como un diálogo fascinante entre el respeto al legado y la capacidad tecnológica del siglo XXI. Es un monumento al poder del renderizado, capaz de crear una ilusión de vida tan completa que raya en lo inquietante. Sin embargo, al esforzarse tanto en que los leones parezcan leones verdaderos, se olvida que, para que la tragedia funcione, los leones deben, en el fondo, ser hombres atrapados en pieles. La película de 2019 nos da leones espectaculares. La de 1994 nos dio reyes, amantes y villanos, cuyo comportamiento trascendía a su especie. El círculo de la vida se mantiene abierto y funcional, pero el eco emocional que resuena a través de las llanuras digitales es, en el mejor de los casos, un eco lejano del rugido original. La persistencia de la narrativa clásica, a pesar de la vestidura hiperrealista, es lo que finalmente sostiene el interés del espectador, aunque sea bajo una capa de artificio digital tan denso. La lección que se aprende de esta superproducción es que la verosimilitud no equivale a la verdad dramática. La película se convierte en un estudio de caso sobre los límites de la imitación en el arte narrativo. Favreau, con su habilidad demostrada para manejar entornos digitales complejos, logra crear un Serengeti que se siente tangible, un lugar donde se podría sentir la arena entre los dedos, pero al dotar a sus habitantes de tal grado de realismo biológico, inevitablemente los despoja de la capacidad de exagerar sus sentimientos hasta hacerlos universalmente reconocibles. El impacto visual del mundo es innegable, pero la interacción entre los personajes clave se ve atenuada. Pensemos en la dinámica entre Scar y Mufasa, central para la tragedia. James Earl Jones imparte una autoridad casi divina a Mufasa, una voz que por sí sola podría mover montañas. Chiwetel Ejiofor, como Scar, proyecta una frustración contenida y una inteligencia astuta. Sin embargo, en las confrontaciones directas, la falta de tensión facial impide que el espectador sienta la intensidad de la lucha de poder a nivel visceral. No es una pelea de reyes con ambiciones opuestas, es una pelea entre dos felinos grandes, donde la retórica de la traición queda eclipsada por la coreografía del combate físico que se mantiene dentro de los límites de lo biológicamente plausible. Esta búsqueda de la autenticidad también afecta la presentación de la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. La escena de la muerte de Mufasa, aunque impactante por el realismo del impacto y la confusión, carece del énfasis en el horror psicológico que sufrió el joven Simba. El niño digitalizado reacciona con una confusión que es más técnica que desgarradora. Es un momento que requiere que el espectador proyecte su propia memoria de la pérdida sobre la imagen, en lugar de recibir esa emoción directamente del plano. El cierre de la película, con el regreso de Simba y la lluvia que limpia la tierra, es un momento de gran belleza escénica. La cámara se eleva, mostrando la Pride Lands reverdecida, y la promesa de un nuevo reinado se establece. Es la reafirmación del orden cósmico. Pero esta reafirmación se siente como el cumplimiento de una lista de verificación narrativa, más que como una catarsis ganada con esfuerzo emocional. La película se siente más como una ópera visualmente suntuosa, donde el libreto es familiar y la puesta en escena es deslumbrante, pero la voz del coro a veces se pierde en el esplendor de los efectos especiales. La tecnología ha permitido una recreación perfecta del mundo, pero en el proceso ha demostrado que la magia de la animación reside en su libertad para deformar la realidad y así tocar más profundamente el corazón humano. La naturaleza cíclica de la crítica a esta producción se centra ineludiblemente en la tensión entre lo que el ojo ve y lo que el corazón siente. La fidelidad al detalle animal, si bien es un logro técnico sin parangón, actúa como un velo sutil que amortigua la resonancia dramática. La Pride Lands es, indudablemente, el personaje más vívido y convincente de la película, un ecosistema renderizado con una belleza cruda y aterradora, pero sus habitantes, a pesar de la calidad de sus voces,
parecen actuar dentro de las limitaciones impuestas por su realismo visual. El viaje de Simba como exiliado, su paso por la filosofía del Hakuna Matata, se siente menos como una evasión espiritual y más como una pausa necesaria en un documental de naturaleza en el que el protagonista se recupera de un trauma. La voz de Donald Glover, tan a menudo celebrada por su versatilidad, suena aquí demasiado apaciguada, como si temiera romper la ilusión de que estos son leones reales y no personajes con los que estamos destinados a identificarnos a un nivel mítico. Es un Simba que acepta la culpa con resignación estoica, no con la furia reprimida del joven que debe madurar para reclamar lo que es suyo por derecho. La interacción entre Timón y Pumba, a pesar de ser el contrapunto cómico más exitoso, se basa enteramente en la destreza vocal de Eichner y Rogen, quienes logran inyectar una humanidad y un desparpajo que las imágenes no pueden sostener por sí solas. Su número musical, aunque carece de la coreografía explosiva del original, se sostiene gracias a la química cómica y al alivio tonal que proporcionan. Ellos son los únicos que parecen operar en un espacio donde la realidad digital es flexible, permitiéndose ser más expresivos que los grandes felinos. El verdadero fracaso de la transposición reside en la incapacidad de hacer que los momentos de revelación épica parezcan orgánicos dentro del marco realista. La aparición del espíritu de Mufasa, aunque espectacularmente iluminada, es un momento forzado que rompe la lógica visual que la película ha establecido tan celosamente. Es como si el guión hubiera gritado: necesitamos un momento mágico aquí, obligando al software a crear un evento sobrenatural que choca con la promesa de inmersión documental. Al final, esta iteración de El Rey León se erige como un espejo complejo. Refleja la maestría de la tecnología moderna, pero también expone las limitaciones inherentes a intentar reemplazar la expresividad simbólica con la mímesis absoluta. El ciclo de la vida se restablece con la misma estructura narrativa inmutable, pero la emoción que el público experimenta es la de un profundo aprecio por la artesanía, templado por la melancolía de haber perdido la conexión directa e ingenua con el alma del cuento. El rugido es técnicamente perfecto, pero el eco de su poder se desvanece rápidamente en el vasto paisaje digital que ha creado. La dicotomía entre la ambición técnica y la necesidad dramática se cristaliza quizás mejor en el tratamiento del tiempo y el envejecimiento de los personajes. En la animación tradicional, el paso del tiempo se podía representar con un simple cambio en el diseño o el tono vocal, marcando las etapas de la vida de Simba de forma elocuente y rápida. En el fotorrealismo de 2019, la transición de Simba cachorro a adolescente y luego a adulto se siente como una sucesión de modelos 3D más que como una progresión vital sentida. El salto temporal es brusco, necesitando que la música y el diálogo rellenen el vacío emocional de esos años perdidos de desarrollo visual. Este problema de la temporalidad se vincula directamente con la pérdida de la inocencia expresiva. El Simba niño, con sus ojos grandes y vulnerables, era el canal perfecto para que el espectador sintiera la injusticia del exilio. El cachorro digitalizado, si bien adorable, proyecta una angustia más contenida, más parecida a un animal asustado en una naturaleza salvaje que a un príncipe despojado de su futuro. El espectador empatiza con la especie, pero no necesariamente con la psique del personaje. La dirección de Favreau exige una actuación sutil de sus actores de voz, una sutileza que se traduce en moderación en pantalla. Chiwetel Ejiofor, como Scar, por ejemplo, evita conscientemente la teatralidad exagerada de Jeremy Irons, buscando una malicia más contenida, más psicológica. Esto resulta en un villano más creíble como depredador alfa, pero menos magnético como motor del drama shakespeariano. Su villanía se vuelve más terrenal, una lucha por la dominación del territorio, diluyendo el sabor a envidia fraterna y ambición desmedida que elevaba la historia por encima de una simple lucha por la supervivencia. Incluso en los números musicales, donde se supone que la emoción debe estallar, la presentación fotorrealista impone barreras. Be Prepared, el himno de Scar y las hienas, pierde gran parte de su impacto satánico y coreográfico. El plano general de Scar arengando a sus seguidores en las oscuras cavernas es impresionante por la iluminación y la escala, pero el grupo de hienas no se mueve como un ejército coordinado de la maldad. Parecen más una turba caótica, reactiva más que proactiva.
La música de Hans Zimmer, siempre poderosa, tiene que luchar contra la inercia del realismo para lograr que los personajes parezcan cantar con convicción. En definitiva, esta versión es un acto de traducción lingüística llevado al extremo. El lenguaje del cine de animación clásico se tradujo al lenguaje del cine de efectos visuales contemporáneo. El resultado es un texto impecable en gramática y estructura, pero que carece de la cadencia y el acento distintivo del original. Es una obra que merece admiración técnica, pero que al cerrar el círculo de la vida con tanta precisión geométrica, nos deja con la sospecha de que algunas verdades solo pueden ser contadas cuando se permite que la imaginación, y no solo el renderizado, tome el control. La conclusión de este análisis nos lleva a reflexionar sobre el concepto de alma proyectada en la pantalla. La película de 1994 logró lo imposible: dotar a animales salvajes de una humanidad reconocible, permitiendo que sus luchas internas, culpa, envidia, amor, se proyectaran sin necesidad de un realismo literal. El remake, al abrazar la realidad biológica como dogma estético, parece haber renunciado a esa alquimia. El alma, en este contexto, se confunde con la calidad del renderizado. El peso de la responsabilidad que Simba debe cargar se siente menos como una carga mística y más como una obligación logística. Cuando finalmente acepta su destino, el momento es visualmente grandioso. La tormenta, el trueno que acompaña al rugido final de Simba, la confrontación con el Scar demacrado y rabioso. Sin embargo, la catarsis se ve frenada por la misma frialdad visual. El león adulto, fuerte y majestuoso, gana la batalla por la supremacía del depredador, pero el espectador anhela la victoria moral que la animación clásica había asegurado a través de la expresividad de sus personajes. La figura de Nala y la interpretación de Beyoncé subraya este punto. Su canto es técnicamente perfecto, una demostración de potencia vocal y control melódico. Pero su rol se siente más como el de una musa distante que como la pareja que comparte la lucha existencial de Simba. Su belleza fotorrealista es impactante, pero su influencia en el arco de Simba parece limitada a ser el recordatorio externo de su deber, en lugar de ser una fuerza de apoyo intrínseca a su propia recuperación emocional. El destino final de Scar, arrojado a las hienas, es el ejemplo más crudo de la pérdida de justicia poética. El villano, tan teatral y grandilocuente en su decadencia en la versión original, aquí es rápidamente silenciado por la realidad brutal de la naturaleza. No es la humillación moral lo que lo consume, sino la depredación práctica. Esto resta peso a la idea de que el mal debe ser castigado por sus crímenes contra el orden, sustituyéndolo por la simple ley de la selva: el más débil perece. En retrospectiva, El Rey León de 2019 es un testimonio asombroso de lo que la tecnología puede lograr al imitar el mundo, pero también es una advertencia sobre lo que sucede cuando la imitación se convierte en el fin en sí mismo. La película ofrece una recreación fiel del entorno y la trama, pero al simplificar las emociones a reacciones biológicas observables, ofrece una experiencia que es, en última instancia, más de admiración por el artificio que de inmersión en la leyenda. El ciclo de la vida se cierra, la sucesión se consuma, y las Pridelands prosperan, pero el eco que queda no es el de un mito atemporal, sino el de una proeza de ingeniería que demostró que se puede pintar un cuadro perfecto sin capturar su alma. La sombra de la perfección técnica arroja una luz fría sobre los temas centrales de la película: la herencia, la culpa y el liderazgo. La película se esfuerza tanto por ser un documento fiel de la vida salvaje que olvida que las grandes narrativas requieren una dosis saludable de irrealidad para poder trascender la biología y anclarse en la mitología. El resultado es una obra que se siente respetuosa hasta la sumisión, incapaz de permitirse la audacia emocional que cimentó el éxito de su predecesora. La ambigüedad de la edad adulta de Simba es el punto más débil en esta cadena de fidelidad. La urgencia que debería impulsar su regreso, la presión del tiempo sobre las Pridelands agonizantes, se siente amortiguada por el ritmo pausado que Favreau impone a todos sus personajes animales. El Simba maduro es, en esencia, un noble en el exilio autoimpuesto, y su lucha interna no se manifiesta como una tormenta rugiente, sino como una melancolía silenciosa. Cuando Rafiki, el sabio mandril,
cuyo aspecto es un prodigio de texturas y arrugas, le confronta. El diálogo es el mismo, la sabiduría es idéntica, pero el peso que debe levantar Simba parece meramente geográfico, no existencial. El contraste con la banda sonora se vuelve aún más agudo en la secuencia de la confrontación final. Mientras los rugidos se intercambian con una potencia de sonido impecable, el público espera la explosión musical que justifique la batalla como un enfrentamiento de principios. En su lugar, solo hay la tensión del combate real. La música de Zimmer se convierte en un acompañamiento sombrío y orquestal, subrayando la fisicidad del enfrentamiento, pero fallando en infundirle el fervor ideológico que transformaba la pelea en una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad. Finalmente, la escena de la lluvia purificadora, al concluir el arco de Simba, es un momento de belleza visual indiscutible. El agua limpia el polvo y el fuego dejado por el conflicto, y los animales regresan a la roca del rey. Es la imagen de la restauración, el triunfo del orden. Pero esta restauración se percibe como la conclusión lógica de un proceso, más que como un renacimiento emocionalmente catártico. El espectador aplaude la precisión con la que el círculo se ha cerrado, reconociendo la habilidad del cineasta para replicar un evento, pero se marcha con la leve sensación de haber asistido a un espectáculo de marionetas digitales magníficamente animadas, donde los hilos de la emoción, aunque presentes, se han tensado demasiado por el esfuerzo de mantener la apariencia de la vida real. La maestría técnica es la estrella del show, eclipsando al propio rey. La culminación de esta meditación sobre el remake revela que su mayor logro técnico es también su mayor limitación artística: la obsesión por la mimesis total. Al intentar construir un universo con la exactitud de un estudio de historia natural, se ha borrado el espacio para la hipérbole emocional que requiere un mito. La película es, por tanto, una obra maestra de la simulación, pero una tragedia menor en cuanto a la resonancia narrativa. El peso de la historia recae, paradójicamente, en los personajes que más se alejan del realismo: Timón y Pumba. Su filosofía de vida, inherentemente absurda y despreocupada, les otorga una libertad expresiva que los leones, atados a la gravedad y la biología, no pueden permitirse. Su número en el oasis se siente como un necesario acto de autoconciencia dentro del filme, un guiño al público que reconoce que la comedia y la ligereza son formas de verdad emocional tan válidas como el drama solemne. La figura de Mufasa, cuya voz se mantiene como un ancla en la memoria gracias a James Earl Jones, aunque su presencia es breve, actúa como un espectro idealizado. Su sabiduría, transmitida a través de la memoria y los recuerdos de Simba, es la única que conserva la cualidad mítica pura, precisamente porque se nos presenta a través de un lenguaje que no está constreñido por la textura del pelaje o la musculatura felina. Al final, la película funciona como un testamento a la evolución del espectáculo cinematográfico. Demuestra que el cine puede construir mundos indistinguibles de la realidad con una fidelidad asombrosa. Sin embargo, en el proceso de construir ese mundo tan creíble, pierde la perspectiva de que las historias más grandes no viven en la replicación fiel de la realidad, sino en su hábil distorsión para revelar verdades más profundas. El Rey León de 2019 es un acto de reverencia visual al original, pero su legado será recordado como la paradoja de una película que se esforzó tanto por ser real que dejó de sentirse verdadera. El círculo de la vida, biológicamente restaurado, permanece narrativamente incompleto en su capacidad de conmover y perdurar en el imaginario colectivo con la misma fuerza elemental. Hola a todos y bienvenidos al canal Flick Tales. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a charlar sobre la película El Rey León de 2019. En las vastas y vibrantes sabanas africanas, bajo el sol incandescente que parece besar cada brizna de hierba, nace un pequeño cachorro de león, un evento que se celebra con una pompa y un fervor que solo la realeza de la selva puede orquestar. Este es Simba, el futuro rey, cuyo linaje se remonta a generaciones de majestuosos gobernantes de la Roca del Rey. Su padre Mufasa, un soberano de porte imponente y voz profunda, cuyo conocimiento del ciclo de la vida es tan vasto como las llanuras que protege, dedica sus días a instruir a su joven heredero. Mufasa, con la serenidad de quien ha dominado su arte, le enseña a Simba no solo las responsabilidades del trono,
sino también el equilibrio delicado que sostiene todo el ecosistema. Es un maestro consumado en el arte de la diplomacia y la protección, un líder que inspira lealtad simplemente por su presencia. Sin embargo, en las sombras de este reino iluminado, acecha una envidia tan oscura como la noche sin luna. Scar, el hermano menor de Mufasa, un intelectual astuto con una vena artística para la intriga y una memoria prodigiosa para las viejas rencillas, se siente marginado. Su ambición, alimentada por un resentimiento persistente por no haber sido él quien ocupara el trono, lo convierte en un conspirador paciente. Mientras Mufasa se concentra en el arte de gobernar abiertamente, Scar perfecciona el arte de la manipulación desde las penumbras, planeando su ascenso al poder. La inocencia de Simba lo lleva a menudo a meterse en problemas, especialmente cuando se deja influenciar por el dúo cómico y algo irresponsable, Timón y Pumba, un suricato y un facóquero que viven según su filosofía despreocupada de Hakuna Matata. Esta filosofía, una especie de retiro espiritual de las responsabilidades, es un escape tentador para el joven príncipe. El punto de inflexión llega con una tragedia orquestada con precisión letal. Scar manipula a Simba para que se adentre en un cañón abarrotado de ñus. Cuando la estampida desciende como una ola marrón y rugiente, Mufasa interviene heroicamente para salvar a su hijo. En un acto de traición pura, Scar empuja a su hermano hacia la muerte y luego convence al aterrorizado Simba de que él, el cachorro, fue el culpable de la caída del rey. Destrozado por la culpa y el miedo, Simba huye, exiliándose en las tierras lejanas, donde es acogido por Timón y Pumba. Allí, crece lejos de su herencia, adoptando una vida de placer fugaz y olvidando las duras lecciones del pasado. Años después, la vida en las tierras del reino bajo el yugo de Scar se ha vuelto sombría. El equilibrio ha sido roto. La tierra, antes fértil, ahora es un páramo desolado, testimonio del mal gobierno. Es Nala, la amiga de la infancia de Simba, una leona de espíritu indomable y una cazadora formidable, quien lo encuentra. Ella, habiendo dedicado su vida a la supervivencia en tiempos difíciles, le ruega que regrese. La aparición de Rafiki, el sabio mandril chamán, sirve como el catalizador final. Con un toque místico y una profunda comprensión de la conexión entre el pasado y el futuro, Rafiki le recuerda a Simba su verdadera identidad y el legado que dejó su padre. La memoria de Mufasa, proyectada en las estrellas, le infunde el valor necesario para enfrentar su destino. Simba regresa, no como el cachorro asustado, sino como el león que estaba destinado a ser. El enfrentamiento final con Scar es una confrontación no solo de fuerza física, sino de verdad contra la mentira. En medio de la batalla sobre la devastada Roca del Rey, Scar confiesa su papel en la muerte de Mufasa. Finalmente, confrontado con la verdad que había reprimido durante tanto tiempo, Simba reclama su lugar. Con Scar derrotado y el reino sumido en el caos, Simba asume su rol de rey. La lluvia llega a las tierras del reino, lavando la desolación y simbolizando un nuevo comienzo. El ciclo de la vida se restablece bajo un líder que ha aprendido el precio de la responsabilidad y el verdadero significado del coraje. El reino celebra el regreso de su verdadero soberano. El sol se alza sobre un paisaje restaurado, y la promesa de un reinado justo vuelve a iluminar la sabana. En aquellas vastas y vibrantes sabanas africanas, bajo el sol incandescente que parecía besar cada brizna de hierba, el nacimiento del cachorro Simba se celebró con una pompa y un fervor que solo la realeza de la selva podía orquestar. Este era el heredero, destinado a continuar el legado de una estirpe de majestuosos gobernantes de la Roca del Rey. Su padre, Mufasa, un soberano de porte imponente y voz profunda, cuya autoridad no se basaba en la fuerza bruta, sino en una sabiduría profunda, dedicaba sus días a instruir a su joven heredero. Mufasa, un estratega nato en el arte de la coexistencia, le enseñaba a Simba no solo las responsabilidades del trono, sino el delicado equilibrio del ciclo de la vida, ese tejido inquebrantable que sostenía todo el ecosistema. Era un maestro consumado en la diplomacia y la protección, un líder cuya presencia infundía una lealtad casi religiosa. Sin embargo, en las sombras de este reino iluminado, acechaba una envidia tan oscura como la noche sin luna. Scar,
el hermano menor de Mufasa, un intelectual dotado de una astucia casi teatral y una memoria prodigiosa para las viejas afrentas, se sentía irremediablemente desplazado. Su ambición, alimentada por un resentimiento persistente por no haber sido él el elegido, lo moldeó en un conspirador paciente. Mientras Mufasa se esforzaba en el arte del liderazgo abierto, Scar pulía su maestría en la manipulación desde las penumbras, esperando el momento oportuno para su ascenso. La candidez de Simba, esa cualidad inherente a los jóvenes príncipes que aún no conocen el peso del mundo, lo llevaba a meterse en líos, especialmente cuando era seducido por la filosofía despreocupada de Timón y Pumba. Este dúo cómico y ligeramente hedonista, un suricato y un facóquero, ofrecía una vida de Hakuna Matata, un retiro espiritual que prometía un escape de las cargas del linaje. Para el joven príncipe, este estilo de vida sin responsabilidades era una tentación irresistible. El punto de inflexión llegó con una tragedia orquestada, con una precisión maquiavélica. Scar, utilizando su conocimiento de la psicología juvenil, manipuló a Simba para que se adentrara en un cañón abarrotado de ñus. Cuando la estampida descendió como una ola rugiente de desesperación, Mufasa intervino con la valentía de un héroe de leyenda para salvar a su hijo. Fue entonces cuando Scar ejecutó el acto final. Empujó a su hermano a la muerte y con una actuación magistralmente ejecutada, convenció al aterrorizado Simba de que él, el cachorro, era el responsable directo de la caída del rey. El peso de la culpa se hizo insoportable. Simba, roto por el trauma y el miedo a la represalia, huyó, encontrando refugio en tierras lejanas bajo el amparo de Timón y Pumba. Allí, se dejó llevar por la corriente de una existencia sin metas, enterrando sus recuerdos reales bajo capas de olvido autoimpuesto. Años más tarde, las tierras del reino se habían convertido en un reflejo sombrío del liderazgo de Scar. El equilibrio se había perdido. La tierra, antes fértil y generosa, era ahora un páramo seco, un testimonio palpable de la mala gestión y el egoísmo. Fue Nala, la amiga de su infancia, una leona de espíritu indomable y una cazadora de notable habilidad, quien lo encontró. Ella, cuya vida se había convertido en una lucha constante por la subsistencia, le rogó que regresara, implorándole que recordara quién era. La intervención del sabio Rafiki, el chamán mandril de movimientos excéntricos y profundo conocimiento esotérico, actuó como el catalizador definitivo. Con un toque místico y una visión que conectaba el pasado inmutable con el futuro incierto, Rafiki forzó a Simba a confrontar su verdadera identidad y el legado tangible que su padre le había dejado. La aparición casi espectral de Mufasa, reflejada en la inmensidad estrellada, infundió en Simba el valor necesario para aceptar su destino. Simba regresó, transformado, no como el cachorro asustado, sino como el león que la profecía y la sangre habían predestinado. El enfrentamiento final contra Scar fue una contienda no solo de poder físico, sino de la verdad cruda contra la mentira venenosa. En medio de la desolación de la Roca del Rey, Scar, en un último acto de desesperación, confesó su papel en la muerte de Mufasa. Finalmente expuesto ante la luz, Simba reclamó su trono. Con Scar neutralizado y el reino sumido en el caos inicial de la liberación, Simba asumió su rol como rey. La llegada de la lluvia, un diluvio bendito, lavó la desolación, simbolizando la purificación y un nuevo comienzo. El ciclo de la vida se restableció bajo un líder que había comprendido, a través del sufrimiento, el verdadero peso de la responsabilidad y el coraje auténtico. La sabana celebró el regreso de su soberano, y el sol se alzó, prometiendo un reinado de justicia restaurada. El ambiente de la celebración del nacimiento de Simba era un tapiz sensorial. El aire vibraba con los cantos guturales y alegres de miles de criaturas, y el sol de la mañana bañaba la Roca del Rey en un oro prometedor. Mufasa, el rey, emanaba una calma casi regia, producto de años dedicados no solo a la defensa de su territorio, sino al estudio profundo de la ecología, entendiendo que su poder residía en la salud de cada escarabajo y cada antílope. Su enseñanza a Simba era una lección continua sobre la empatía hacia los gobernados. Scar, mientras tanto, observaba desde un saliente rocoso, su figura esbelta marcada por una sombra perpetua. Él no era un león de caza ni de mando abierto,
Su talento residía en la retórica y el análisis, habilidades que había intentado aplicar en vano para ganarse el respeto, solo para ser eclipsado por el carisma natural de su hermano. Su resentimiento era palpable, un veneno lento que lo consumía y lo hacía envidiar la simplicidad y la luz que poseía Mufasa. La influencia de Timón y Pumba en Simba era la de dos maestros improvisados en la búsqueda del placer inmediato. Timón, el suricato, con su energía nerviosa y su habilidad para la charlatanería, y Pumba, el facóquero, cuya filosofía de dejar pasar los problemas se resumía en su canto pegadizo, ofrecieron a Simba un refugio emocional. El joven león, sintiéndose inadecuado bajo la sombra de su padre, abrazó esta vida sin consecuencias como un disfraz perfecto para su inseguridad. La estampida no fue solo un evento natural, fue una puesta en escena meticulosamente calculada. Mufasa, al subir la ladera para salvar a su cachorro, demostró la cúspide de su dedicación paternal y real. Su mirada final hacia Scar antes de caer fue de confusión y traición. Scar, al enfrentar al niño tembloroso, no solo mintió, sino que también proyectó su propia culpa sobre la víctima, una técnica de manipulación psicológica devastadora. El llanto de Simba fue el sonido de su alma, fragmentándose bajo el peso de una responsabilidad que no le correspondía. El exilio fue un largo periodo de letargo emocional para Simba. Con Timón y Pumba, su mente se adormeció. Se convirtió en un león que evitaba las sombras y las lecciones duras. Su fuerza física creció, pero su espíritu quedó estancado en la adolescencia eterna del no preocuparse. Cuando Nala irrumpió en su vida, era la imagen misma de la necesidad. Sus ojos reflejaban la sequía y la lucha, y su voz portaba el dolor de las hienas merodeando impunemente. Ella no era solo una amiga. Era la personificación del reino sufriente. Su persuasión fue un recordatorio urgente de que la evasión tiene un coste, un precio que pagaban los demás. Rafiki, el viejo sabio, no apareció para dar respuestas sencillas, sino para forzar el recuerdo. Sus gestos, casi teatrales, y sus cánticos crípticos eran diseñados para romper el muro de negación que Simba había construido. El momento en el que Simba vio el rostro de Mufasa en las estrellas fue el instante en que el manto del Hakuna Matata se desvaneció, revelando al heredero. Mufasa no le pedía venganza, sino cumplimiento de su deber. El regreso a la Roca del Rey fue un acto de fe. La confrontación final con Scar fue desgarradora. Scar, reducido a un animal astuto y acosado, intentó de nuevo manipular a Simba, apelando a su supuesta culpabilidad. Sin embargo, la verdad, una vez reconocida por Simba, se convirtió en un arma más afilada que cualquier garra. Al revelar la verdad sobre la muerte de Mufasa, Scar perdió su base de poder. El secreto. El rugido de Simba al final no fue solo un grito de victoria, sino la reafirmación de la ley natural. La lluvia que siguió fue el bálsamo que la tierra necesitaba, un símbolo tangible de que el equilibrio, aunque roto, podía ser reparado por quien había pasado por la oscuridad para apreciar la luz. El nuevo rey, ya no temeroso de su sombra, se preparó para gobernar con la sabiduría forjada en la pérdida y el autoconocimiento. Con el reino respirando de nuevo bajo el liderazgo restaurado, la tarea de Simba se tornó monumental. Reconstruir no solo la geografía desolada, sino también la moral de su pueblo. Él entendía que la lección más importante aprendida de su padre, y posteriormente confirmada por su propia ausencia, era que el reinado no era un derecho adquirido, sino una responsabilidad continua, una danza constante con el ciclo de la vida. La primera orden de Simba, dictada con la solemnidad que solo la experiencia de la caída puede otorgar, fue restaurar la armonía con la tierra. Observábamos cómo Simba, ahora con el porte de su padre, inspeccionaba los páramos secos. Ya no era el príncipe curioso que buscaba aventuras imprudentes. Era un monarca que estudiaba las corrientes de los ríos y la distribución de las manadas. Había aprendido que el verdadero poder real residía en la capacidad de nutrir, no solo de dominar. Sus decisiones estaban teñidas de la humildad que adquirió al vivir como un marginado, lo que le permitía empatizar genuinamente con la escasez que habían sufrido sus súbditos. Nala, a su lado, demostró ser una reina formidable,
una compañera cuyo valor no radicaba en la ornamentación real, sino en su probada habilidad como estratega y proveedora. Ella se enfocó en reorganizar las rutas de caza y asegurar la protección de las fuentes de agua, aplicando la tenacidad que la mantuvo viva durante los años oscuros bajo Scar. Juntos, formaron un dúo de liderazgo donde la visión, Simba, y la ejecución práctica, Nala, se complementaban perfectamente, una sinergia que Mufasa habría admirado profundamente. Timón y Pumba, aunque inicialmente incómodos con la vuelta de las responsabilidades, encontraron su lugar en el nuevo orden. Su talento para levantar el ánimo y su filosofía antiestrés se volvieron esenciales para la recuperación psicológica de la comunidad. Se les asignó la tarea no oficial de mantener viva la ligereza y la alegría, recordando a todos que el trabajo arduo debía ser equilibrado con el descanso merecido, una manifestación práctica del Hakuna Matata filtrado por la madurez. Rafiki, el consejero eterno, permanecía en las periferias, su labor cumplida pero su presencia constante. Era el guardián de la tradición y el recordatorio viviente de que la sabiduría se encuentra tanto en el pasado como en el futuro, una figura que aseguraba que el linaje real se mantuviera conectado a sus raíces espirituales. El momento culminante de esta nueva era fue la gran ceremonia de bienvenida, una repetición de la del nacimiento de Simba, pero cargada de un significado renovado. Al presentar a su propio cachorro al sol naciente, Simba no solo honraba a Mufasa, sino que sellaba su propia transformación. Su rugido, al extenderse sobre la sabana reverdecida, no era de conquista, sino de afirmación. La lección había sido aprendida, la oscuridad superada, y el reino de la Roca del Rey florecía de nuevo bajo la guía de un líder que conocía el verdadero valor de la luz. La imagen del nuevo cachorro, mirando al horizonte con la misma esperanza que una vez tuvo su padre, cerraba el círculo, demostrando que la herencia no era solo sangre, sino la voluntad de aceptar la carga y honrar el sacrificio. La consolidación del nuevo reinado exigió más que solo lluvia y buenas intenciones. Requirió la reimplantación activa de las viejas costumbres que Scar había desechado por conveniencia o ignorancia. Simba entendía que la lealtad se ganaba con trabajo diario, imitando la dedicación incansable de su padre, quien nunca desdeñaba escuchar las quejas de los más pequeños habitantes del reino. Se estableció un nuevo código de conducta para las hienas, ahora marginadas y obligadas a mantener una distancia respetuosa, un recordatorio constante del precio de la transgresión. La relación entre Simba y Nala se convirtió en el pilar emocional del reino restaurado. Ella, con su pragmatismo forjado en la escasez, guiaba las iniciativas de reforestación y caza sostenible, asegurando que el renacimiento de la hierba no fuera efímero. Había una profunda admiración mutua. Simba respetaba la fortaleza que Nala exhibió en la adversidad, y Nala admiraba la valentía con la que Simba se enfrentó a su propia sombra y a la tiranía de su tío. Su cortejo, aunque silencioso y marcado por la responsabilidad, era una danza de socios iguales en el liderazgo. Timón y Pumba, aunque relegados a un rol más simbólico en la corte principal, se convirtieron en los embajadores del buen humor. Su puesto de observación en un claro privilegiado les permitía ofrecer evaluaciones honestas y desprovistas de la formalidad cortesana. De vez en cuando, Simba acudía a ellos no como rey, sino como viejo amigo, buscando el alivio temporal de las preocupaciones reales en su despreocupada compañía, un recuerdo vital de que la vida debía contener momentos de simpleza. En cuanto a Rafiki, su papel evolucionó de ser el despertador a ser el cronista. Se le vio frecuentemente pintando murales nuevos en las cuevas ancestrales, documentando el regreso de Simba no solo como un triunfo, sino como una prueba del ciclo eterno. Todo lo que cae, eventualmente, se eleva si honra sus raíces. Estas representaciones visuales se convirtieron en la nueva historia oral del reino, asegurando que la memoria de la traición y la redención se transmitiera a la próxima generación. El tiempo transcurrió, y el cachorro presentado al sol se convirtió en un joven monarca robusto, con la mirada fija en el horizonte, consciente de que la paz era una vigilancia constante. La última imagen que encapsula esta nueva era es la de Simba, de pie en la cima de la Roca del Rey, no rugiendo para intimidar,
sino emitiendo un sonido profundo y resonante que se mezclaba con el viento, un himno a la continuidad, asegurando que el legado de Mufasa perduraría a través de sus propias acciones y la prosperidad de la tierra que ahora lo llamaba verdaderamente su hogar. Existía entre ellos un respeto silencioso, cimentado en la supervivencia compartida y el propósito común. El suricato, con su habitual parloteo, se aseguró de que incluso en los banquetes de celebración hubiera espacio para la broma inofensiva. Se le veía a menudo sonriendo enigmáticamente, su bastón marcando el ritmo de una tierra que por fin volvía a encontrar su cadencia natural. El ciclo se completaba, no por decreto, sino por la experiencia vivida y el amor por la tierra que había sido redimida. La sucesión del poder, antes un tema de celos y conspiración, se convirtió en una ceremonia de esperanza palpable. Simba había demostrado que la verdadera realeza residía en la capacidad de redimirse y asumir el dolor pasado para construir un futuro más justo. La lección aprendida por el rey era simple pero profunda. El pasado nunca está muerto. Vive en las decisiones que tomamos en el presente. Así, la roca del rey se erigía nuevamente como faro de estabilidad, no por la fuerza de sus leyes, sino por la integridad de su gobernante, un rey que había caminado por el exilio para apreciar plenamente el calor de su hogar. En los años que siguieron, Simba no gobernó simplemente, co-creó la paz. Su reinado se caracterizó por una apertura inusual hacia la crítica constructiva, un rasgo que Mufasa había poseído y que Scar, en su arrogancia, había perdido. El joven león, ahora plenamente realizado en su rol, entendía que la confianza de su pueblo era su activo más valioso. Las noches estaban a menudo reservadas para sesiones informales con los ancianos de las manadas, donde se discutían los patrones migratorios y las necesidades estacionales, asegurando que la voz de cada especie tuviera resonancia en las decisiones de la corona. Nala, por su parte, supervisaba la educación de su propio cachorro, imbuyéndole desde temprano el respeto por la tierra y la memoria del sacrificio. Su paciencia y su enfoque metódico eran el ancla de Simba, quien a veces podía dejarse llevar por la euforia de la restauración. Ella le enseñaba al heredero que gobernar no era solo rugir fuerte, sino asegurarse de que el agua llegara a todos los rincones del territorio, incluso a los más humildes. Timón y Pumba, envejecidos pero aún vitales, se convirtieron en una especie de leyenda viva en la corte. Sus anécdotas sobre el vivir despreocupado eran contadas con cariño, no como un ideal a seguir, sino como una advertencia humorística sobre la ligereza excesiva. A menudo se les veía cerca de la roca, Pumba roncando plácidamente, mientras Timón, con su acostumbrada energía, intentaba, sin éxito, convencer a algún babuino joven de que el mejor plan de vida era no tener ningún plan. Rafiki, al ver que la lección había sido internalizada y transmitida, pareció menguar ligeramente, como si su propósito cósmico se hubiera cumplido por un tiempo. Su presencia se volvió más esporádica, una aparición oportuna que recordaba que, incluso en la estabilidad, la magia y el misterio permanecían entrelazados con la realidad tangible de la sabana. El legado de Simba no sería definido por su lucha contra Scar, sino por la durabilidad de la paz que construyó. Mirando hacia el horizonte al atardecer, un espectáculo que una vez le trajo dolor y ahora le ofrecía consuelo, Simba sentía la presencia serena de Mufasa. Había honrado a su padre no siguiendo un mapa, sino forjando su propio camino, uno que demostraba que la verdadera grandeza reside en la capacidad de perdonar el error pasado, el propio, y dedicarse plenamente al deber presente. El ciclo de la vida continuaba, vibrante y seguro, bajo el sol que ahora brillaba para todos. La transposición de un clásico animado a la hiperrealidad digital siempre conlleva un riesgo considerable, y El Rey León de 2019, bajo la dirección de Jon Favreau, es un campo de pruebas fascinante para esta dualidad. La película no busca reinventar la narrativa de Shakespeare pasada por el prisma del Serengeti, sino más bien ofrecer una inmersión visual sin precedentes en ese ecosistema. Favreau, cuya trayectoria previa con El libro de la selva demostró un dominio técnico en la creación de mundos animales fotorrealistas, aplicó aquí una escala aún más ambiciosa, casi documental, a las llanuras africanas. El impacto inmediato
reside en la fidelidad obsesiva al detalle visual. Cada mechón de pelo, cada partícula de polvo levantada por una manada de ñus, está renderizado con una precisión que a menudo borra la línea entre lo filmado y lo generado por computadora. Este enfoque, aunque técnicamente deslumbrante, es precisamente donde el corazón narrativo encuentra su mayor obstáculo. Al imitar tan rigurosamente la naturaleza, la obra pierde la licencia estilística que permitió a la versión de 1994 expresar emociones complejas a través de la exageración antropomórfica. Los rostros, aunque anatómicamente correctos para un león, carecen de los sutiles movimientos de cejas o la apertura de ojos que en el original servían como vehículos directos para la angustia o la alegría. La historia, por supuesto, sigue el arco trágico y redentor de Simba, un príncipe exiliado cuya sombra de culpa lo arrastra lejos de su destino como rey. El viaje de Simba refleja arquetipos universales de responsabilidad evadida, un tema recurrente en las epopeyas que buscan conectar con audiencias de todas las edades. Donald Glover, quien presta su voz a Simba adulto, aporta un timbre suave, quizás demasiado contenido, que contrasta con la furia latente del personaje en momentos clave. Su interpretación vocal, influenciada quizás por su carrera musical como Childish Gambino, tiende hacia la cadencia melódica más que hacia la aspereza del dolor experimentado. La figura de Scar, interpretado por Chiwetel Ejiofor, se beneficia sutilmente de esta nueva textura visual. Si bien el diseño es menos diabólico y más cercano a un león desnutrido o marginalizado, Ejiofor inyecta una inteligencia maquiavélica en sus líneas. Su ambición, la envidia codificada contra el linaje de Mufasa, se siente menos como una caricatura y más como una traición política interna, resonando con las interpretaciones shakespearianas más serias de Yago. Donde la película brilla como ejercicio de world building es en la presentación de Timón y Pumba. La decisión de mantener la dinámica cómica, a pesar del fotorrealismo, es arriesgada, pero funciona en gran medida gracias a Billy Eichner y Seth Rogen. Su química ofrece el necesario contrapunto ligero. El concepto de Hakuna Matata, desprovisto de la brillantez coreográfica de la animación tradicional, se ancla en la camaradería genuina entre un suricato neurótico y un facóquero bonachón, ofreciendo un refugio emocional necesario antes de que Simba deba enfrentar la verdad de su herencia. El papel de Mufasa, cuya sabiduría se transmite a través de la voz profunda de James Earl Jones, actúa como un ancla emocional persistente. Jones, cuya voz es sinónimo de autoridad y nobleza en el cine, imparte un peso paternal que trasciende la imagen en pantalla. Su aparición como espíritu guía, flotando entre las estrellas, es uno de los pocos momentos donde el realismo se permite una licencia poética clara, invocando la tradición del antepasado observador. En esencia, El Rey León de 2019 es un triunfo de la tecnología sobre la intimidad. Favreau y su equipo han creado un documental virtualmente perfecto de la sabana africana, poblado por personajes con voces talentosas. Sin embargo, al priorizar la ilusión de la realidad sobre la expresividad estilizada, la película a menudo parece contener las emociones en lugar de liberarlas. Es un espectáculo visualmente deslumbrante que, paradójicamente, nos recuerda el poder singular de la animación tradicional para capturar el alma humana a través de la máscara animal. El círculo de la vida se completa, sí, pero a veces se siente más como una recreación majestuosa que como una nueva inmersión vital. La dicotomía entre la perfección técnica y la resonancia emocional persiste como el eje central de esta versión. La secuencia del despeñadero, el clímax del trauma infantil de Simba, es ejecutada con una brutalidad realista que impacta por su crudeza visual. El pánico de los ñus no es un espectáculo estilizado, es una estampida caótica, aterradora en su falta de coreografía. Es en ese torrente marrón y negro donde la ausencia de los ojos grandes y suplicantes del Simba animado se siente más aguda. El joven felino digitalizado parece gritar, pero el espectador percibe el sonido a través de la voz en off más que a través de una expresión facial legible. Es la diferencia entre ser testigo de un evento y participar en una representación teatral. La primera es distante, la segunda, inmersiva. Nala, interpretada por Beyoncé Knowles Carter, se presenta como una leona formidable,
visualmente adaptada al entorno áspero. Knowles Carter, cuya carrera ha estado marcada por la transformación constante y el control meticuloso de su imagen artística, proyecta una fuerza serena. Sin embargo,